Hola, mi nombre es Antonio, tengo 33 años y desde hace 18 años que fumo. Vengo fumando desde hace 18 años, desde los que tenía 15 años de edad, que estaba en el liceo, en el secundario. Eh, Tenía la idea de renunciar al vicio, a la adicción del cigarrillo desde hace mucho tiempo, pero realmente siempre inventaba una excusa para no hacerlo. Obviaba la situación, me concentraba en otra cosa, así que nunca lo hice. Finalmente, yo soy venezolano, ustedes tal vez han escuchado que estamos viviendo una crisis económica muy grave en Venezuela en este momento, con hiperinflación, y por lo tanto la hiperinflación ha llevado el precio del cigarrillo a un tercio del sueldo mínimo. Así que imagínese usted, si usted gana, por decir, un sueldo básico de $500, la caja de cigarrillo en su país le costaría 160 a $170. Esto obviamente, a menos que seas millonario, es imposible de mantener una adicción de este tipo, un vicio así, y más una persona como yo, que estaba acostumbrada a fumarse 30 cigarros al día. Así que esto fue como el momento culminante, la excusa perfecta para decir, bueno, hasta acá dejo de fumar, no voy a fumar más, no voy a malgastar mi dinero más, no tengo cómo hacerlo de hecho, no puedo hacerlo. Así que tomé esa decisión de hacerlo. Eso fue hace 2 días, el 24 de febrero de este año del 2018. Y hoy estamos, bueno, eso fue a las 9:10 de la noche que fue que me fumé el último cigarrillo de mi vida. Hoy estamos a lunes 26 de febrero, 3:30 de la tarde. Llevo 42 horas sin fumar. Y para serles franco, ha sido mucho más normal de lo que pensé que iba a ser. Ha sido mucho más tranquilo. Eh, no tenía mucho miedo de tener un ataque de ansiedad, incluso un ataque de pánico, cambios de humor muy bruscos, síndrome de abstinencia, y realmente nada de esto hasta el momento ha sucedido. Obviamente que te viene a la cabeza constantemente o cada cierto tiempo el tema de tengo que prender un cigarro porque estoy haciendo tal actividad. Los que fuman sabemos que si nos bañamos tenemos que prender un cigarro, si vamos a salir tenemos que prender un cigarro, si vamos a ver una película prendemos un cigarro, si después de comer es obligatorio un cigarro. Entonces hay que pensar con mucha lógica, me parece, con mucha conciencia, plantarnos y decir, bueno, no, esta vez voy a hacer esta actividad sin necesidad de depender del cigarro mientras la hago o después de hacerla. Creo que cuando nos metamos eso en la cabeza vamos a estar listos para poder afrontar el dejar de fumar. Me parece que eso es muy importante para hacerlo. Yo recomiendo especialmente al momento de dejar de fumar o un poco antes de dejar de fumar hacer una lista con todas las cosas, beneficios que te va a traer, tanto económicos como físicos como sociales, el dejar el vicio del cigarrillo o la adicción del cigarrillo. Va a ser fundamental, va a ser vital. Yo, por ejemplo, la comencé a hacer y ya tengo anotada más o cerca de 70 cosas, todas diferentes. Es increíble llegar a ese punto en tan poco tiempo y haber logrado reunir tantas cosas que voy a aprovechar de hacer cuando corre la próxima quincena, o poder caminar 10 cuadras sin necesidad de asfixiarme. Y yo tengo 30 años, es increíble que una persona de 30 años se asfixie caminando 10 cuadras, ¿no? Tener las uñas limpias, tener la piel limpia, oler bien, a perfume, a rico, tener los dientes que no los quiero mostrar porque los tengo súper amarillos, tener los dientes limpios como perlas, tener un buen aliento, todos esos beneficios y los económicos, como les digo, también anótenlos. Todos los beneficios que vayan a obtener, les recomiendo que los anoten y que sinceramente eh, se den cuenta de lo grande que va a ser dejar de fumar, y que cuando sientan ansiedad, cuando se sientan con duda de querer fumar de vuelta,
lean la lista una y otra vez, repásenla, ilusiónense con ella para que vean que van a dejar de fumar mucho más fácil viendo todo lo que les es posible obtener al haber terminado con esta adicción. Estaba revisando ciertos datos que no sabía. Por ejemplo, me di cuenta que al año mueren aproximadamente 8 millones de personas debido a efectos directos relacionados con el tabaco. Son muertes que son prevenibles. Causa la mayor cantidad de muertes, creo yo, en el mundo que pueden ser prevenibles. Son 8 millones de muertos anuales y que queda de parte nuestra el, el poder evitar estas muertes. No es algo que suceda por una catástrofe natural o por una guerra o por un atentado terrorista, no sé, por la causa que sea que no podemos controlar, es algo que podemos controlar. Somos 8 millones de personas que estamos en riesgo de morir y de una muerte no muy bonita que digamos si abandonamos el vicio del cigarrillo. Conseguí algunos tips para dejar de fumar, por ejemplo, tener una buena alimentación, no sobrealimentarse, sino tener una buena alimentación ayuda a que el metabolismo se ponga un poco más rápido o algo así y podamos eliminar la nicotina y las toxinas que tenemos en la sangre, en el torrente sanguíneo, en los órganos, en el cerebro incluso, de un modo más rápido. También es muy importante beber bastante agua al principio, cuando se está dejando de fumar, mínimo 8 vasos de agua al día, para eliminar de vuelta la nicotina y las toxinas, los químicos que tenemos encima en el organismo. Y caminar y hacer una actividad física es vital también para dispersar la mente. Lo que no se debe hacer es aburrirse cuando se está dejando de fumar. Hay que mantenerse constantemente en movimiento. Hay que mantenerse de una actividad a otra, bien sea saliendo a casa de un amigo o saliendo solo a caminar, viendo una serie, viendo una película, lavando platos, limpiando el piso, conversando por teléfono, acariciando a la mascota, lo que sea. Aburrirse, sentarse en una silla y mirar el techo es una provocación para cuando uno está empezando a dejar de fumar. Hay que mantener la mente ocupada. Y de vuelta, como les dije al principio, los que fumamos tenemos la conciencia de que las cosas se disfrutan mucho mejor cuando tenemos un cigarrillo en la mano. Cuando llegamos a la conciencia de que no es necesario el cigarro en la mano, sino que disfrutamos de las cosas por lo que son, de verdad, en ese punto estamos justo en el momento adecuado para dejar este vicio por completo, que nos va a traer muchos dolores de cabeza. Y lo más importante de decir es que no importa la edad que usted tenga. Estoy en mis 30, estoy haciéndolo ahora. Usted puede ser que esté en sus 40, en sus 50, en sus 60. Cualquier momento es propicio para dejar de fumar, nunca es tarde. Y especialmente a los más jóvenes, yo comencé a fumar a los 15. Les aconsejo no fumen, de verdad. Es la peor adicción que pueden agarrar, es el peor vicio. Todas las adicciones son malas y todos los vicios son malos. Pero el cigarrillo, de verdad, 8 millones de muertos anuales, cáncer, bueno, las mil enfermedades. Investiguen un poco sobre lo que es el cigarrillo y las consecuencias que trae antes de probar el primer cigarrillo. Después que prueben el primero le pueden conseguir el gusto y quedarse pegados allí por 18 años como fue mi caso. Y yo estoy seguro que ustedes no quieren pasar por eso. Así que mi consejo es no prueben nunca el cigarrillo, manténganse sanos, activos con deporte, con ejercicio, con arte, con literatura, con cine, con lo que sea, con la actividad que más deseen realizar en la vida, pero lejos de esta adicción. Eso todo por ahora. Por el primer mes voy a publicar videos cada 3 días o algo así, contando el proceso de la evolución que voy teniendo con respecto a dejar esta adicción, este vicio, eh, los retos que voy a afrontar, por supuesto, cómo los voy a superar, eh, los beneficios que voy a obtener, como acabo de decir, los beneficios físicos, económicos y sociales que voy a obtener y la evolución que voy a ir teniendo. Eso es muy importante. Así que espero verlos prontos en otro blog de este tipo. Los saludo a todos y como les dije,
dejar de fumar es posible, se puede. 18 años fumando y llevo 2 días sin probar un cigarro y me siento bien, estoy tranquilo, estoy estable y no tengo medicación específica. Se puede hacer. Si usted logra incluso conseguir una ayuda extra para hacerlo, todos los caminos son positivos, pero incluso haciéndolo al modo como lo estoy haciendo se puede lograr. Y esto es algo que todos debemos de tomar en cuenta. Eso es todo por ahora. Muchas gracias por ver. Adiós.